Algunos se preguntarán por qué muestro estas imágenes de Puerto Rico y yo les voy a contestar. Porque me encanta, miren esto. Díganme ustedes si no es una belleza. Miren eso. Aquí estamos en vivo, viernes 26 de junio, 12:41 del mediodía, y estoy aquí hoy con un invitado especial, un gran amigo de muchos años, a quien le tengo muchísima admiración, respeto y cariño, de la nueva camada de políticos en Puerto Rico. Estoy hablando nada más y nada menos que Armando Valdés. Bienvenido. Esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, para el mundo. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va, Armando? Muy bien, muy bien. Esto ha sido una visita que nos teníamos, que teníamos pendiente durante un tiempo, y qué bueno que se dio, porque pude darte todo el tour al proyecto del Cuadrado Gris, de Veo Veo. Y eso me llena de satisfacción ya. Extraordinario lo que has hecho aquí, Osi. De verdad, llevaba mucho tiempo viendo las transmisiones que haces desde aquí y siguiéndote. Y bueno, nos conocemos desde desde el viejo San Juan. Sí. Cuando tú y yo los dos vivíamos allá en la ciudad amurallada. Y realmente lo que has logrado aquí en pleno Barrio Obrero, con una casa que estaba, abandonada, y convertirlo en un espacio tan mágico como este y de gestión comunitaria, extraordinario. De verdad que te felicito y ojalá. Es un trabajo en equipo, hay muchas personas colaborando, sí. Y este es un trabajo básicamente que hacemos con mi compañera, que es la directora del Cuadrado Gris, Ana Astor Blanco. Ella es la que ha despertado todo, la que le ha dado, aprendido esa mecha, y con su visión de arte también ha despertado en mí esta visión de tratar de que la galería fuera también una galería, un safe zone, una zona donde la gente se siente segura, de todos los sectores, de todos los colores, de todas las intenciones y de todas las ideas. Un safe zone y una galería de arte y un espacio comunitario, ¿no? Que podamos hacer lo que más nos llena de felicidad, que es ayudar también y poder echar para adelante. En mi caso personal, devolverle a Puerto Rico lo que yo siento que le tenía que devolver, que era todos estos años de felicidad, de trabajo, de tener un techo. Te puedo hacer una pregunta yo a ti antes de que tú... Armando es analista político y esto no va a ser una entrevista one way, pero vamos. ¿Tú crees que esto es replicable? O sea, el modelo de tratar de insertar organizaciones y actividades como estas directamente en las comunidades y a pequeña escala ir gestando cambios. Yo creo que es perfectamente replicable. Yo estoy en la disponibilidad de poder que venga todo el mundo, los que quieran, a ver cómo lo estamos haciendo. Nosotros lo hicimos y lo estamos haciendo y vamos aprendiendo en el camino, o sea que sí. Para mí es replicable y para mí sería un honor si alguien quisiera replicar esto en Ponce o en Aguadilla o en Arecibo o en San Lorenzo. O incluso en San Juan. O sea, en San Juan habrían espacio para... Hay espacios, hay otras galerías alternativas que están haciendo el esfuerzo y trabajando, y en esos espacios se está dando también acupuntura, yoga, medicina alternativa, psicología. O sea, yo sé de otros grupos que están activando y que están trabajando y poniendo el hombro. Falta sencillamente que se acople, sin distinción de partido político, que se acoplen los funcionarios públicos, las organizaciones públicas, de una forma certera y con los pies en la tierra. O sea, que vengan a los espacios y digan cómo lo están haciendo, okay, cómo podemos ayudar. Es simple, ¿no? El funcionamiento entre ciudadanos y políticos debería ser sencillo, como que no tengan miedo, vengan, pregunten cómo lo estamos haciendo y nosotros vamos a responder, porque nos interesa que todos lo hagan.
Hay cosas que son de colores políticos o de diferencias sociales, religiosas, como la quieras llamar, pero hay cosas que son de sentido común, Sí. ¿no? O sea, cuando yo tomo un avión, a mí no me pregunto si quiero volar democráticamente o republicanamente. Yo quiero volar con un capitán que despegue el avión y lo aterrice donde yo quiero ir, de punto A a punto B. Lo mismo espero de cualquier político, de cualquier signo político. ¿De acuerdo? Cuéntame, estábamos hablando un poco de antes de salir al aire, estábamos hablando sobre cómo se pueden ejecutar estos cambios. Tú has activado y has actuado en la política, y me gustaría que quizás nos expreses qué fueron las cosas que, que tú pensabas antes de entrar y qué fue lo que viste, cuál es tu análisis al respecto. Mira, yo creo que en la política en Puerto Rico hay mucha gente buena que quiere aportar y quiere hacer la diferencia por el país, por su comunidad, pero se enfrentan contra el bagaje que trae el gobierno, el bagaje que trae el servicio público, las limitaciones, la burocracia, y realmente es muy difícil para una persona. Pienso en una figura como Vargas Vidot, Correcto. que entra a la política, ha logrado hacer unas cosas, pero yo estoy seguro que él quisiera hacer mucho más. Él quisiera poder lograr unos cambios fundamentales en temas importantes y no necesariamente logra ese nivel de efectividad porque se enfrenta contra otros individuos, otros legisladores, otros intereses. Y la dificultad de lograr cosas a través del gobierno por diversos temas. Sí está el tema del estatus, por supuesto, pero hay muchos otros asuntos, obstáculos que impiden el que se den los cambios a nivel gubernamental, al punto de que uno ve un aparato público atrofiado, y lo hemos visto en este momento con el tema de la pandemia. El hecho de que el Departamento de Educación no haya podido hacer algo tan sencillo como abrir los comedores escolares para suplir una necesidad alimentaria durante 3-4 meses del cierre provocado por la pandemia, pues dice mucho de cuán atrofiado está ese sistema. Y hay personas que entonces le atribuyen a esa incapacidad alguna especie de maldad de parte de las personas que están ahí, pero entonces uno piensa, caramba, son personas que son políticos, son personas que se deben a unos electores, que tienen que ir a unas elecciones ahora en noviembre. Tengo que partir de la premisa que esas personas quieren lo mejor para el país, porque lo mejor para el país implicaría el que más personas voten por ellos. Entonces, Correcto. si no es maldad, ¿qué es lo que impide la efectividad en esa gestión? Y de nuevo, creo que es un aparato gubernamental ¿Hay alguna forma que se puedan hacer reuniones, salir de esta guerrilla de ataque permanente de partido a partido, de hacer reuniones para establecer pautas generales de crecimiento normal con los pies en la tierra para que no suceda lo que Alvin Toffler decía? Es imposible gobernar 4 años. Tú entras a los 4 años y estás los 2 primeros años deshaciendo lo que hizo el partido que estuvo anterior si era de signo contrario, y entonces después te quedan 2 años y solamente te dedicas a la reelección y enfocas en la reelección porque no vas a tener tiempo para hacer absolutamente nada. Y entonces si gana otro va a entrar al mismo proceso, a deshacer lo que esa persona hizo. O sea, en algún momento hay forma, ¿tú crees? O sea, me imagino que tú tienes contacto también con gente que son del PNP, del PIB, o sea, hay forma de poder acabar. Es algo generacional, es algo que podemos escapar de esto. es el sistema. El sistema está construido para los partidos políticos. Y ese sistema hay que cambiarlo fundamentalmente. Pero eso requiere un compromiso de los mismos partidos y de las personas que aspiran a gobernar. Y es un sistema, obviamente, que se creó precisamente para protegerse, ¿no? La Constitución establece unas pautas y para enmendar la Constitución hay pues, unos requisitos bastante complejos en cuanto a cómo se puede enmendar la Constitución. ¿Por qué son tan complejos? Bueno, para que no se enmiende. El propósito fundamental de la cláusula de enmiendas de la Constitución es que no se enmiende la Constitución, que el sistema perdure. Ese sistema, lamentablemente, yo creo que en este momento nos está fallando. Y va en línea con lo que tú estás planteando.
en la medida en que muchas personas llegan a la legislatura porque dependen de la insignia de su partido, no porque se dieron a conocer, porque realmente hay muchas personas que no saben quién es su representante de distrito, que no saben quién es su senador de distrito. Esas personas ganan porque muchas personas van y votan bajo la insignia del partido, sin pensar en los seres humanos que están bajo la palma, bajo la pava, bajo la bandera del PIB, bajo cualquier tipo de insignia política. Y entonces ganan en la medida en que gana el partido. ¿Qué hace eso? Eso hace que esas personas dependan y se deban no al pueblo, sino que se deben al partido, a la insignia de ese partido. Y en esa medida se hace más difícil el que personas que de otra manera podrían coincidir en muchas cosas, podrían llegar a consensos importantes en muchos temas, que logren esos consensos, porque están en ese carril únicamente partidista. Así que yo soy de la opinión que deberíamos cambiar el sistema legislativo, que deberíamos tener un sistema que realmente enfoque más en la persona. Hay lugares, por ejemplo, donde en las elecciones no permiten que los candidatos aparezcan bajo la insignia de un partido, sino que tú tienes que buscar y tienes que buscar. Yo quiero votar por Ozzie Forbes, porque es que Ozzie Forbes yo lo conozco y es un gran tipo y tiene buenas ideas. Entonces yo voto por Ozzie Forbes. Eso implicaría que Ozzie Forbes tendría que darse a conocer, tendría que deberse a los electores. Y en la medida en que tú empiezas a romper eso, de pronto Ozzie Forbes se siente capaz de sentarse a hablar con alguien de otro partido. No quiere decir que tú no tengas un partido, no quiere decir que tú no tengas una ideología, pero te permite llegar a consensos porque lo que va a funcionar para ti como político, para que tú salgas reelecto, es en la medida en que tú logres resultados. O sea que una pregunta, hay un problema de generación, o sea, tú entras en el Partido Popular o el PNP o el PIB como persona joven, vamos a decir que tú tienes entre 30 y 40 años, que es una edad ideal en la política donde tú tienes toda la energía, tienes esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? La fuerza. Es muy difícil convencer a la gente que tiene 50, 60 y 70 años de tu propio partido para que cambien las cosas. Es dentro de los mismos partidos. Sí, es difícil, pero de nuevo, los cambios que se pueden hacer, a menos que haya un cambio sistémico, son muy limitados, ¿no? O sea, tú vienes bien armando, ¿ok? Que es, vamos a decir, representante bla, bla, de tal distrito, y tú tienes un proyecto súper interesante que sería, vamos a decir, poner luces solares adentro de las casas, porque son baratas, porque la gente, nos evitamos de que la gente que tenga que comprar velas y que tenga que gastar dinero, bla, 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 bla. Tienes un proyecto, vamos a decir, como ese. Y tú lo quieres llevar tú puedes llevarlo, presentarlo y llevarlo a votación, y que tú tienes gente dentro del mismo partido que te va a decir, no, eso no corre ahora. Sí, puede pasar, por supuesto, puede pasar. Y digo, y eso es parte, igual yo tampoco quiero que parezca, hay también una valorización demasiado alta al concepto de la independencia de criterio en la política. Ahí vamos. Y me explico. Ahí vamos. Vivimos en una democracia, ¿verdad? Vivimos en un sistema donde hay que llegar a consensos con otras personas. Por tanto, yo puedo pensar que yo tengo la mejor idea, pero yo tengo que convencer a otras personas que en efecto es la mejor idea. Y así es como debería funcionar. Yo no quiero un sistema en el cual una sola persona decide, esta es la mejor idea y nos vamos por aquí, porque ya eso no es un sistema democrático. Ya no es un sistema donde se respeta mi derecho a escoger. Entonces, tenemos que buscar... Pero al votar la mejor idea, ¿no estamos perdiendo el tiempo en una competencia a ver cuál es la mejor idea? No es más fácil, o sea... ¿Pero quién determina eso? Claro, una pregunta. Por ejemplo, tú eres representante de un distrito. La gente viene, los vecinos, los líderes comunitarios vienen y te dicen, mira, hace falta, no sé, hace falta determinadas cosas. Estas son las prioridades. Tú me imagino que vas al partido, ¿no? Y le dices, en el Capitolio, y dices, mira, está faltando esto en esta área. ¿Eso no tendría que ser las prioridades, no deberían ser las mejores ideas? Sí, pero de nuevo, ahí estás presuponiendo que el representante de distrito o el senador de distrito realmente se debe en todo momento a esos electores. Y ahí es donde yo creo que, de nuevo, hay que cambiar el sistema como tal, respetando la independencia de criterio, pero entendiendo que hay que llegar a consensos con otras personas en la política para lograr mover hacia adelante los proyectos y las iniciativas, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, no es un tema generacional. Hay muchas personas de más edad en la política puertorriqueña
que tienen extraordinarias ideas, que realmente están promoviendo cambios importantes, pero se enfrentan contra un sistema en el cual, tú mismo lo dijiste, el PNP hace algo, el Partido Popular lo deshace, el PPD hace algo, el PNP lo deshace. Necesitamos más estabilidad. En el 2004 se hizo un análisis de las plataformas de gobierno de los 2, 3 partidos que hubiera en ese momento y se identificó que más del 80% de las propuestas en los programas de gobierno eran básicamente idénticas. Eran lo mismo. Pero no podemos llegar a unos consensos. Y yo creo que algo que se podría hacer en este momento es ver si se pueden reunir los candidatos a la gobernación, los candidatos de los distintos partidos y decir, miren, puede haber un 10% de temas en los cuales vamos a diferir dramáticamente. Temas controversiales, posiblemente pues, temas sociales de la comunidad LGBT, etcétera. Yo no creo que debería ser controversial eso, pero reconozco que hay esas diferencias. Vamos a ponerse a un lado y sobre eso podemos pelearnos en las elecciones y realmente establecer diferencias en cuanto a la visión que representa cada partido y cada candidato en esos temas controversiales. Pero los temas no controversiales, sobre hacia dónde debe ir la economía del país, un programa y un sistema educativo que realmente propenda la superación del joven. Esas ideas, esas áreas de política pública donde no hay controversia, vamos a llegar a unos consensos. Y vamos a ejecutar. Y vamos a ejecutar y gane el que gane. Gane el que gane. Gane el que gane, tenemos estos consensos. Y si en la próxima elección gana otro, pues ya se habían establecido unos consensos. Hay países que han logrado eso. Nueva Zelanda es un país que ha logrado eso. Irlanda con la Asamblea Ciudadana ha logrado eso. Escocia. Escocia Ha desarrollado su tecnología en videojuegos porque identificaron que eso era un income gigantesco en el planeta Tierra, mientras todos los demás se reían, ¿no? Se reían de ese proyecto y ahora están a un punto de ya tener el apoyo de la banca mundial para las pensiones, que era el único tema por el cual Escocia no se independizaba del Reino Unido. Sí, Estonia, creo que es Estonia, es uno de los países de esa zona, decidió hace muchos años que iba a hacer una conversión total del gobierno y de la economía hacia lo digital y han sido un modelo, pero fueron unos consensos que se lograron antes de las elecciones y que se lograron con un sistema que promueve el consenso, que no promueve el cambio partidista total y absoluto de un ciclo electoral a otro, que no promueve únicamente el atrincheramiento partidista y que promueve los consensos y entonces se llegan a unos consensos que son duraderos, que no van a cambiar cada 4 años. Si nosotros no nos sentamos a ver el sistema como tal y ver de qué manera ese sistema político cambia los incentivos y desincentivos que existen hoy para movernos de un modelo adversativo, confrontacional, continuo, a un modelo de consenso y de colaboración, realmente es muy poco lo que una persona puede hacer en ese sistema. Y aparte están jugando con el caos social. O sea, están jugando con un tema bien delicado que es la eclosión social. Porque si tú no tienes resultados y la gente no lleva comida a su mesa, sus hijos no pueden desarrollarse, no pueden estudiar. O sea, si tú no alcanzas los objetivos que se supone que la democracia y ese consenso establezca, tú lo que estás haciendo es sencillamente llevarnos a un caos social a donde no haya dinero, ni hablar ahora en el medio de la pandemia, ¿no? O sea, ahora estamos en un tema súper especial. Y con el problema adicional, Osi, de que en Puerto Rico, a diferencia de otros países donde por las fronteras los problemas sociales o explotan o se atienden al interior de ese país, Puerto Rico tiene una puerta giratoria abierta hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es bueno y es malo, porque la fuga de cerebros, la fuga de capital humano es gigantesca. O sea, implica una libertad individual importante. O sea, y ahí también hay que ver, ¿verdad?, las dos caras de la moneda. Implica una libertad individual importante que no la tienen la mayor parte de los seres humanos en el mundo. De uno decir, yo puedo irme de un país relativamente pobre al país más rico del mundo para hacer una nueva vida. Esa libertad individual es importante. Ahora, implica también que colectivamente lo que podría causar un cambio, que es el uno tener que sentarse y enfrentarse y mirarse en el espejo y decir, bueno,
de esto no nos salva nadie, de esto nos salvamos solamente nosotros, ese proceso no se da porque la gente que podría provocar ese cambio a menudo se van del país. Y entonces ese cambio interno que necesitamos nunca sucede. Son temas generales también. Armando Valdés, el analista político, ¿cuál es tu bajada de línea ahora, actual, en el medio de una recesión que lleva unos años largos y ahora en este momento donde estamos frente a un recrudecimiento de los contagios del COVID-19, tanto en Florida como en California, lugares que se habían abierto, con un sistema de salud mundial público que es lo que nos tiene encerrado en las casas, porque en realidad estamos tratando de amortizar la cantidad de contagios para que los hospitales no hagan agua. ¿Cuál es tu bajada de línea como hombre político, como analista político? En cuanto a este tema de la pandemia. En cuanto al tema general, a la coyuntura que estamos viviendo, ¿qué tú crees que va, qué es lo que nos espera en el futuro y qué habría que hacer? Mira, qué pregunta fácil, ¿no? Hay varias lecturas, ¿verdad? Hay una lectura optimista de que esto va a implicar una revalorización por parte de cada ser humano de lo que es importante en la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que en gran medida yo he estado haciendo, como puertorriqueño, como padre, como esposo, como hijo. Pero creo que a largo plazo lo que nos espera es complicado. Es complicado para el mundo, es complicado para Puerto Rico. Yo veo una aceleración de unas tendencias a nivel global, no necesariamente tendencias nuevas, sino una aceleración de tendencias. Muchas de estas empresas, como Amazon y otras, de entrega de productos, te dicen que están logrando hoy lo que esperaban lograr en 5, 10 años. O sea que se ha acelerado un cambio en los hábitos de consumo, en la tecnología, y eso implica una concentración de capital en manos de unas pocas corporaciones muy poderosas, y implica, en la medida en que un Amazon, por ejemplo, concentra gran parte del consumo a nivel global, eso implica que la tienda aquí en la avenida Borinquen, por lo menos de las 10 que hayan, 2 van a cerrar, o 3, o 4. Y eso no es solamente un empresario que deja de tener un ingreso, eso es un espacio comercial en medio de la ciudad que se queda vacío. Entonces la implicación de estos cambios, de la aceleración de estos cambios... o sea, hay una concentración de la masa monetaria en pocas corporaciones. Correcto. Eso es lo que está sucediendo ahora. También hay una baja, hay una baja en la producción también. ¿Sí? O sea, ya no está el stock que había antes. O sea, básicamente la gente recibió las ayudas. Quería preguntarte, porque yo también sé que eres experto también en economía. Toda esta plata no que... Experto, no experto, pero tú me codeo, es uno, bueno, yo siento gran respeto por ti, así que me atrevo a hacer esta pregunta, que es: cuando se dan todas estas ayudas, el desempleo, las ayudas que están llegando a la gente, ¿no? ¿Cómo los bancos o los que prestan dinero, cómo lo interpretan o cómo lo estudian? Ellos saben que esa plata vuelve para atrás en consumo. O sea, ¿quién está a cargo de que esto no es? ¿Hay alguien a cargo de que esto no explote, a tu entender? No hay nadie a cargo. No hay nadie Gracias a cargo. por esa respuesta. Mira, yo te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que...? Te doy un ejemplo. Sí, aquí en Puerto Rico, la orden ejecutiva de la gobernadora para cerrar los comercios durante la pandemia decía que solamente las personas podían acudir a supermercados, a restaurantes a recoger comida o a una farmacia. Hay ciertos comercios que, por la desidia del gobierno en atender y fiscalizar las órdenes ejecutivas, tenían supermercado y también tenían un departamento de mercancía general y abrían. Entonces, cuando empiezan a llegar estos fondos, ¿dónde tenía la gente la alternativa de ir a gastar ese dinero? En comercios internacionales, donde podían no solamente comprar un pollo, sino que también podían comprar un televisor, o podían comprar un sofá, o podían comprar lo que fuera. En vez de organizar un sistema de
de poder abarcar al productor local. Pero lejos de organizar un sistema, es que mantuvieron a los comercios pequeños cerrados. Entonces el comercio que no tuviera un supermercado o no tuviera una farmacia, no es que no podía competir, es que no podía abrir. Se queda sin su clientela. Se queda sin su clientela y se queda sin aprovecharse de esa liquidez financiera que entró al sistema bancario puertorriqueño y que al no permitir que el comercio pequeño abriera, volvió a irse. Entró por un lado y se fue literalmente en cuestión de horas del país. Y yo no soy, y creo que... Y cuando toman estas decisiones no piensan en la fuga de capitales, no piensan en el activo económico que hay en la calle, cuánto hay, o sea, cómo lo vamos a mover. ¿Alguien piensa en macroeconomía, en el gobierno en este momento? Mira, cuando se reúnen, ¿o qué hablan? Una propuesta que yo discutí en mi programa de radio era, si en lugar de promover el consumo, ¿qué si nosotros hubiésemos dicho, vamos a tomar este dinero, que ha venido muchísimo dinero de Estados Unidos para, básicamente irrestricto para atender problemas relacionados al COVID-19, 2.200 millones de dólares? ¿Qué si hubiésemos tomado una parte importante de ese dinero, 500 millones de dólares, y le hubiésemos dicho a las personas, mire, si usted deposita su cheque del estímulo federal, los 1.200 dólares, o $1.000 de esos 1.200, en una cuenta de banco en Puerto Rico y lo deja ahí por un año, le vamos a depositar 500 dólares adicionales al término de ese año. Entonces, imagínate una familia que tuviera 2 personas y 2 niños que recibieron 2.400 más $1.000, 3.400 dólares, que depositaran 3.000 dólares y al cabo de un año tuvieran 1.500 dólares adicionales que les hubiese depositado el gobierno en una cuenta de banco como un incentivo. Por haber trabajado con esa masa de dinero. Bueno, y por haber simplemente ahorrado el dinero. Por no haber salido inmediatamente a comprar algo y que ese dinero se quedara en la banca puertorriqueña, permitiendo una reinversión de ese capital en la banca puertorriqueña, pero además permitiendo que esa persona tenga... Pero hay gente también que necesita ese dinero para comer. Por supuesto, lo hay. Pero recuerda que en Puerto Rico los empleados públicos siguieron trabajando. ¿Verdad? No, siguieron cobrando. Siguieron cobrando, discúlpame, sí, siguieron cobrando. Así que esas personas se les pudo haber provisto esa alternativa para promover una cultura de ahorro, para ir cambiando, utilizar esto como una oportunidad para cambiar la mentalidad y el modelo económico de uno de consumo a uno de ahorro e inversión. Podríamos haber hecho eso. También, recuerda, 60% de la población en Puerto Rico no participa en el mercado laboral, pero recibieron de todas formas los 1.200 dólares. Por tanto, muchas de esas personas no es que tuvieron una reducción necesariamente en su ingreso, sino que recibieron... un adicional a su pensión. Estamos hablando de pensionados. Pensionados, personas desempleadas, diversidad de razones que tienen las personas para no participar del mercado laboral. Por tanto, ese dinero adicional que reciben no viene a subsidiar algo que perdieron, sino es un dinero adicional. De nuevo, habían suficientes personas en el país para quienes este dinero no representa una sustitución de un ingreso perdido, como para haber... Sino un adicional. Sino algo adicional, como para haber promovido alguna manera, sin obligar a la gente a nada, incentivar que ese dinero no acabara simplemente saliendo de la economía nuevamente, de nuevo, habiendo cerrado el comercio local, mantenido abierto el comercio grande extranjero y no habiéndole dando alternativas a esas personas para no ir simplemente a consumir con ese dinero. Estas son las decisiones que me da la impresión de que o no están pensando o están apagando fuegos o tienen un nivel de ansiedad la gente que está en el control, que no pueden manejar su ansiedad personal y no pueden tomar las decisiones que hacen falta. Porque también, por ejemplo, un tema, y sé que tu tiempo es limitado, la ley 2022. O sea, no se le exige a la persona que viene, que va a pagar, que prácticamente no va a pagar taxes federales, va a pagar solamente 4% de taxes a nivel local. No se le exige que traiga ninguna masa de dinero, no le dicen, bueno, si tú me traes $1 millón y lo depositas en la banca local, yo te doy estas exenciones contributivas. No, ven, con el solo hecho de venir a Puerto Rico y ser ciudadano americano, tú vienes y eso no lo piensan tampoco, que eso hace un agujero al local, al puertorriqueño que tiene que poner un negocio, que tiene que pagar los taxes full.
Creo que trataron de hacer algo tan atractivo que lo hicieron quizás demasiado atractivo. Y realmente tienes razón, pudieron haber... Pero hay un ejemplo de la 936 también, o sea, Sí, donde sí. corporaciones que después tú le quieres cobrar el 2 o el 3%, nada, en comparación a lo que le cobran en cualquier estado, y te dicen que no, que se van a otro lugar. Se pudo haber establecido un sistema con la ley 22 en particular. La ley 20 recuerda que es para exportación de servicios e incluso ahí puertorriqueños pueden, que viven aquí, han vivido aquí, pueden aprovecharse de ese mecanismo. Perdón, también. la ley 22. Pero la ley 22, yo creo que tú tienes razón, pudieron haber impuesto otros requisitos y eso no habría implicado que el incentivo no habría sido igual de atractivo, porque de por sí, oye, es más, la tasa contributiva podía haber sido 8%. Y era atractivo de todas formas. Y seguía siendo atractivo porque aquí tú no pagas Versus contribuciones federales. ¿cuánto pagan en California? Ay, Por poner un ejemplo, ¿ok? O sea, casi el 50%. Sí, que o sea, lo hicimos tan atractivo. Entonces, claro, nos hemos amarrado a eso. Y sí, el problema es, Ozzy, aquí no hay realmente un análisis de política pública serio cuando se toman estas decisiones. Se toman muchas decisiones a partir de simpatías, a partir de lo que suena bien, y no tenemos en cuenta que toda decisión que se toma debería ser una de varias alternativas y que se deberían explorar las otras alternativas. O sea, no deberíamos simplemente decir, bueno, yo voy a hacer esto. Bueno, eso implica un costo de oportunidad. Si yo hago esto, no puedo hacer esto otro. Si yo doy estas exenciones contributivas, si yo gasto dinero en esto, implica que no estoy gastando ese dinero, no estoy invirtiendo ese dinero en otras prioridades. Y ese análisis de qué estoy dejando de hacer por hacer esto, no se hace en Puerto Rico. Y por eso, pues tenemos decisiones erradas como la que te señalaba, cerrar el comercio local, dejar el comercio internacional abierto, en medio de una inyección histórica de fondos federales directamente al bolsillo de los puertorriqueños. 2.2 billones de dólares. Bueno, ese es el dinero que entró a las arcas del gobierno. Eso no cuenta los $1,200 que le llegaron a cada puertorriqueño. Eso es además. Además. O sea que habían formas de... Eso es lo que quizás a tu generación y la generación nueva que está viniendo de candidatos independientes también hiere, ¿no? Como que pareciera que no se juega para el Team Puerto Rico. No se es más, pareciera que nadie sabe para qué equipo están jugando cuando tomen estas decisiones así aceleradas, ansiosas, como en vez de resolver la cuestión, es las prioridades lo que preocupa. Es más importante el Código Civil si hay un matrimonio del mismo género a ver si ponemos a Puerto Rico a producir y a dejar de vivir de solamente la inyección externa de capital, sino a pensar por qué no podemos hacer en mayor producción e exportar como exporta Brasil aviones y tiene lista de espera por los próximos 25 años. O en nuestro caso... ¿Por qué Puerto Rico se hizo 12 patentes de medicamentos en los años 70 y tiene una mano de obra súper calificada? Yo viajo el mundo y siempre lo digo. O sea, una mano de obra súper calificada que podrían... ¿Por qué Puerto Rico no puede estar haciendo los aviones que necesita American Airlines? O en nuestro caso, Ozzy, las frutas tropicales. Aquí hubo un momento donde hablábamos mucho de una empresa, Martex, que vendía mango a Europa. Y Puerto Rico tendría una capacidad increíble de también no solamente tener una agricultura mucho más robusta para seguridad alimentaria interna, sino además con el fruto tropical poder exportar y generar un valor increíble en mercados internacionales con la exportación de ese tipo de producto agrícola, pero no hay lo que quizás la persona que se lucra de traer la fruta desde el exterior y ganarse sin hacer absolutamente nada, sin producir en un margen del 20 o 30%, esa persona tiene tanto poder económico que es capaz de hacer torcer el brazo de mucha gente en el Capitolio para que estas cosas que son de sentido común, que nada tienen que ver con la política, sino con el sentido común de producir y trabajar, no sucedan. Hay algo de eso, pero creo que más que nada es simplemente la negligencia, la desidia y la falta de visión que hay muchas veces. Ponerle malicia es ponerle demasiado, atribuirle demasiado capacidad. Demasiada capacidad. Pues cuéntame bien rápido, porque sé que te vas a ir,
¿Cuáles son los proyectos que estás haciendo ahora, además de lo que estás haciendo en Radio Isla todas las mañanas? Lo pueden escuchar a Armando Valdés de 8 de la mañana a 10 de la mañana por Radio Isla, ¿correcto? Correcto, correcto. Pues mira, además del programa, que la verdad que estamos trayendo unos colaboradores interesantísimos hoy y todos los viernes tenemos a Ana Teresa Toro y estuve hablando con ella, una conversación muy interesante sobre todo el tema del racismo en Puerto Rico, que es un tema que no se ha analizado demasiado. Pero además del programa, mi esposo y yo comenzamos una editorial pequeña para literatura infantil y estamos ahora desarrollando una incubadora precisamente de literatura infantil con nuestro barrio y Sagrado Corazón, la Universidad del Sagrado Corazón, aquí cerquita, que empieza en julio. Creo que las solicitudes incluso cierran hoy, así que el que esté interesado puede buscar incubadora de literatura infantil y nuestro barrio, lo va a poder encontrar en Google. Y bueno, mi oficina, trabajando como abogado, inventando 20 cosas por ahí. Totalmente, como estamos haciendo todos Sí, y sí. reinventándonos ante un panorama que no sabemos cómo la humanidad va a entrar a su cauce disque normal, ¿no? O sea, de como estamos habituados Pero antes. sabes que ojalá no volvamos a esa normalidad. A esa normalidad. Ojalá aprendamos algo. Me gusta eso. Y me contabas también que estabas sorprendido por la venta que el libro... Cuéntanos un poquito del libro. ¿Hay algo en red que podamos ver la carátula del libro que estabas hablando? Que yo pueda poner acá Sí, busca... Estamos en vivo y esto es así. Esta es la metodología. No crean que todo está preparado. Busca, un coquí de Boriquén. Lo puedes poner ahí. Vamos a ver ahí. ¿Esto está saliendo? No ahora, okay. Pero va a salir al aire. Un coquí de Boriquén. Boriquén. Con los Reyes a Belén. Ya con eso debe salir. Y mira a ver images, a ver si... Ahí y ahí. Sí, mira, ahí tienes el... ¿Cuál sería? Este de sí, acá, el primero, ¿right? El primero ahí, sí. El primero lo voy a poner acá y ahora vamos a poner por la magia de televisión, vamos a poner aquí lo que sería la web, a ver si estamos bien, a ver si no aparece otra cosa ahí. Mira, ahí está, ahí estamos al aire y ahí están viendo a la derecha un coquí de Boriquén con los Reyes a Belén. ¿Está ahí? Sí, lo estamos viendo al aire ahora. Es el de acá a la derecha, ¿no? Este que está ese ahí. Que está ahí se está viendo todo, pero se está viendo ahí. Hay un montón de coquís. Explícanos un poquitito. Bueno, es un libro de niños que fue un poco una inspiración con nuestro sobrino en ese momento y luego con nuestra hija. Y cuenta la historia de un coquí que viaja con los Reyes Magos a la primera Navidad y los ayuda con su canto a encontrar al niño Jesús. Y en agradecimiento, los reyes le prometen al coquí que van a visitar los niños puertorriqueños siempre que un coquí los llame. Entonces ayuda a los niños que están particularmente en la diáspora a entender cómo es que ellos reciben esa visita de los reyes allá en Orlando, allá en Nueva York. Y pues nada, el coquí viene con un coquí que presionan y hace coquí, coquí, coquí. Y la idea es que un libro para niños. Un libro para niños. Local, contado con una historia local. ¿Y cuántas copias llevan vendidas ya? Yo creo que ya llevamos como 15,000 ejemplares vendidos. Y es interesante, hay mucho potencial en la literatura infantil y muchas historias que contar, muchas personas que quieren y tienen una historia en su corazón y quieren llevársela a los niños. Y déjame decirte, no es solamente para niños puertorriqueños. Sé que hay muchos papás que también se lo han comprado para sus niños anglosajones que quieren aprender de otras culturas. O sea que hay un mercado interesante ahí. Hay forma de crear un valor a través de la creatividad. Obviamente en este caso pues la ilustradora fue la extraordinaria artista gráfica Nivia Ortiz, que nos ayudó con las ilustraciones y nada. Y este proyecto es el que están llevando adelante ahora para reimpulsarlo o impulsarlo más adelante con nuestro barrio de Sagrado Corazón. Sí, exactamente. Excelente. Ahí ven, la fuerza comunitaria. Bueno, Armando. Oh, sí. Wow, ha sido una charla. Yo sé que soy intenso, disculpa. Pero es que hay tantas cosas. Me gusta tanto hablar contigo y con ustedes, con tu generación, que si hay algo que respeto es que quieren cambiar a lo que necesita Puerto Rico.
quieren cambiar las cosas y eso es bien loable y yo lo respeto muchísimo. Así que te agradezco que hayas estado aquí. Gracias a ti, Osi. Y a ver cuando vamos para Radio Isla, Sí, 1320, a contar un poco la para que tú me experiencia. expliques, yo te voy a entrevistar a ti. Te agradezco muchísimo. Gracias por Un haber abrazo, estado hermano. acá. Seguimos, señoras y señores. Este fue Armando Valdés, analista político, que ha estado con nosotros el día de hoy. Y volvemos en breve aquí a Veo Veo desde el Cuadrado Gris. Ponemos musiquita. Miren qué bien. Chévere, ¿qué les parece? Ahí estamos. Son las 1:20 de la tarde. Pasado el mediodía. Algunos todavía no almorzaron, pero ya almorzarán y se hará justicia para aquellos que están trabajando. Un abrazo grande a todos los que están trabajando en los hospitales. No nos olvidemos de esta gente que está en la línea de batalla recibiendo un montón de gente que contrayeron el COVID-19 y que están ahí todos los días luchando para poder sanar a esa gente. No nos olvidemos de ellos cuando hacemos los planteos que hacemos de si existe o no existe el COVID-19. Un abrazo a todos, nos vemos. Seguimos con este hermoso Puerto Rico.